el ácido sulfídrico es ese gas que todos ustedes lo conocen. ¿Cuál es la característica más importante de este gas que todos ustedes saben? A ver, Huele empecemos por ahí. horrible. Muy bien, huele horrible, ese es el gran tema. Además de oler horrible, tiene otras situaciones importantes. Primero, es muy irritante, ¿sí? Y eso es lo que hace a que nuestro nervio olfativo realmente reaccione rápidamente a bajas cantidades de este gas. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué diferencia hay con los dos gases que vimos antes? Ah, que los otros eran como más silenciosos, menos perceptibles. Menos perceptibles, exactamente. Y frente a una intoxicación, uno está frente a este gas y va a decir, algo pasa, me estoy yendo, y salgo corriendo, ¿sí? O trato de no estar expuesto. Entonces, ese es un contexto muy importante general, ¿sí? Ahora vamos a las situaciones más específicas del gas. Este gas, además de ser irritante, es inflamable, no se ve, es incoloro, pero tiene un peso mayor que el aire, por lo tanto tiende a ocupar los sectores más abajo, digamos, para más, como es más denso, baja respecto a lo que habíamos visto del monóxido. Otra parte importante es que siempre hemos tenido la ocurrencia alguna vez de este gas, por lo tanto lo tenemos bien en nuestros sistema nervioso, el sistema de olfatorio, y ese nervio olfatorio lo reconoce rápidamente. Esta es que ese aire expirado por encima de una cierta concentración, ya empieza a haber esos efectos irritantes, ¿sí? Arriba de los 50 ppm. Este valor de 50 ppm es bastante alto respecto del valor al cual se percibe. Y esto es lo que quería darles como primera parte de esta introducción de las fuentes de exposición. Otras fuentes de exposición, ¿sí? Además de la descomposición de materia orgánica con compuestos sulfurados, ¿sí? O sea, este es típicamente la reducción de compuestos sulfurados que llegan hasta la mínima expresión, que es el sulfídrico. Existen en los gases a nivel de gas natural, también tiene gases sulfídricos, y también a nivel de los gases volcánicos. ¿Qué ocurre? A nivel de gas natural, lo que se hace, se lo saca en donde es la producción de los pozos de gas natural. Ahí es donde se produce y se saca toda la cantidad de azufre posible, y eso después se hace un tratamiento específico. Aunque a veces no es tan eficiente esa quita y esa purificación del gas combustible. También en los gases, como dije, a nivel volcánico, esto es clásico en los lugares por ejemplo, en las distintas lugares turísticos de gases, de volcanes, o de todas las termas, que siempre va a haber un burbujeo de gases, que muchas veces esos gases están ricos en compuestos azufrados, y es el sulfídrico aquel que tiene una gran preponderancia en ese tipo de lugares. Obviamente que el petróleo, ¿sí? Y el gas que viene de petróleo y en las minas es otro lugar donde hay una alta posibilidad de tener este tipo de gas. También es generado en distintos procesos industriales, como ser el tema de la fabricación de rayón y de
algunos sistemas fibras viscosas, el tema de la síntesis y de distintas síntesis también, como subproducto se genera este gas. Otro lugar importante es la industria del papel, donde hay también una alta probabilidad de generación de este gas sulfídrico. Obviamente las fosas sépticas o cloacas debido a la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Y otro de los lugares también ha sido bastante estudiado, la fabricación de pegamentos y vulcanización, ¿sí?, de plásticos, donde también hay una alta cantidad de producción de este gas. Doy fe de lo de las papeleras. En la secundaria hicimos una visita a una papelera y 100 metros a la redonda era irrespirable. ¿A cuál fuiste? Ay, no me acuerdo. Había sido en esa época en la que estaba, como es este conflicto con Uruguay por lo de Fray Ventos y a la profesora se le ocurrió lo de visitar una papelera y no recuerdo cuál fue. Pero ¿Pero dónde fuiste? ¿Capital? ¿Provincia de Buenos Aires? no, provincia de Buenos Aires, sí. Ah, ¿lejos fuiste? Ay, no, tendría que preguntarle a algún compañero a ver si se acuerda, pero... Porque conozco la mayoría de las papeleras, Ah, dos grandes papeleras, y una de las más grandes es Papel Prensa, sí, creo que habíamos ido ahí. en San Pedro. Sí, puede ser. Claro. Lo más probable es que haya sido esa. Las papeleras tienen serios problemas de contaminación y no es el sulfídrico el de mayor problema, te digo, Mm. para que tengas idea. Bueno, Tengo el recuerdo ese de que había olor a huevo podrido en cualquier rincón a la redonda. sí, el olor a huevo podrido es clásico de las papeleras. Pero no es solamente lo único, como digo. Entonces, vamos a parar un poquito el WhatsApp. Volviendo al tema de este tipo de los efectos tóxicos que tiene este tipo de gas. Fíjense aquellos efectos tóxicos respecto de lo que ya estudiamos, de lo que vamos a ver. Por un lado, tiene este gas, tiene a bajas dosis este efecto que les comentaba de las mucosas, ¿sí? Efecto irritativo en mucosas. Pero a su vez no se queda solamente ahí, sino que tiene un efecto sistémico también similar al cianuro y al monóxido, porque es capaz de unirse a la citocromo oxidasa y de esa forma bloquea, ¿sí?, el transporte de electrones en la respiración celular. O sea que este tipo de gas, además, une, por ejemplo, a la hemoglobina formando la famosa sulfohemoglobina, que por lo tanto no es apta para el transporte de oxígeno. Entonces, fíjense que tenemos la parte de evaluación de efectos a nivel local, porque es irritativo en las mucosas, es irritativo en bajas concentraciones, y a su vez también genera, porque el efecto ácido que genera, y a su vez también da un efecto sistémico porque se une tanto a la citocromo oxidasa, que bloquea el transporte de electrones en la respiración celular, ¿sí?, y también se forma la sulfohemoglobina, para la cual baja el transporte de oxígeno de la hemoglobina. Por lo tanto, estos dos efectos, tanto efecto sistémico como efecto local, pasan a tener este tipo de agente tóxico. Se ha descrito, ¿sí?, en acción directa sobre también otros distintos lugares que conducen a especialmente a efectos a nivel del tronco encefalo, ¿sí?, inhibiendo el centro respiratorio, lo cual se traduce en una apnea. Estas distintas afectaciones se deben a distintas concentraciones de exposición. El sulfídrico, como bien ustedes deberían saber, pero se los cuento, tiende a absorberse muy rápidamente, porque es soluble, y forma casi exclusivamente
en el lugar una forma irritativa en la vía inhalatoria, ¿sí? Y estas distintas vías, obviamente que la vía irritatoria donde hay agua es mayoritaria, pero la vía cutánea es mínima, aunque existen ciertas intoxicaciones debido a tópicos, ¿sí?, que se utilizan dermatológicamente. Aunque existe también otras formas de poder tener una intoxicación. El metabolismo de este gas, ¿sí?, está dado generalmente por las vías directamente la gran capacidad que tiene de extraerse de distintas formas, especialmente por el metabolismo de la vía de metabolización, ¿sí?, que realmente es una vía bastante importante, que al final forma también tiosulfato y otros sulfatos que son menos tóxicos y tiende a bajar el título de este agente en sangre. Entonces, tiene una relación muy importante la parte de metabolización y obviamente dónde va a ser en el hígado, pero también hay algunos lugares como en el riñón y los pulmones y en plasma que van a también tener ese tipo de metabolización. Existen otras reacciones que son importantes también para cuando estudiamos a este tipo de agente. Estamos hablando de la metilación y la unión a proteínas de grupo sulfidrilo. La metilación, por lo general, es producida en forma endógena por las bacterias anaeróbicas a nivel intestinal. O sea, que tiene lugar, ¿sí?, de forma secuencial en los propios enterocitos. Entonces, ¿qué va a formar esta? La metilación hace que la vía utilizada por el sulfídrico, ¿sí?, que se forma a partir de las bacterias, genera esa entrada del grupo hacia las distintos torrentes. Otro punto importante es la unión a proteínas con grupo sulfidrilo, que constituye realmente un mecanismo de acción importante, pero obviamente que en ciertas proteínas que tienen el glutatión, clásicamente, ¿sí?, que forman parte de los sistemas de detoxificación para tener en cuenta cuando estamos haciendo un tratamiento. O sea que el glutatión lo que hace es unirse, que tiene el grupo sulfidrilo, unirse a estos otros grupos y generar un desplazamiento de la cantidad de este agente que podría tenerlos. La excreción se realiza casi en forma de metabolitos no tóxicos, la mayoría, en su mayoría tiosulfatos, como dijimos antes, y también hay una mínima cantidad de sulfídrico que es eliminado por pulmones sin metabolizar. O sea que la mayoría de este agente se metaboliza, a diferencia de lo que habíamos hablado de ¿cuál? Del monóxido, que era todo lo contrario. Llevando de nuevo a niveles, para entender un poquitito de qué se trata. Acuérdense que hablábamos de característica del tóxico, tiene a bajas concentraciones irritativo, mientras que a otras concentraciones ya prevalecen otros efectos a nivel sistémicos. Tenemos que la clínica va a presentar el abanico de posibilidades en función de las concentraciones, pero, como van a ver, las concentraciones son mucho más altas de las que vimos anteriormente para los distintos otros agentes. Desde este caso, los primeros puntos donde va a haber clínicamente algún efecto, a partir de los 25 ppm y llegando a los 100, 100 y pico de ppm, donde tenemos ya irritaciones importantes. Y
sobre todo pasando los 250, 500 ppm, es donde ya empieza a haber ya serios problemas cuando esto supera en un lugar cerrado, obviamente, y cierto tiempo de exposición, podemos tener una concentración letal así superando los 1000 ppm de este gas. Entonces, la clínica de este tipo de agente va a ser muy importante desde el punto de vista de los distintos niveles de afectación que vimos. Las manifestaciones son frecuentes desde el punto de vista del coma, la agitación, todo eso en algunos sistemas de alta concentración, ¿sí? El síntoma más frecuente es la disminución transitoria del nivel de conciencia, ese es el primero de todo, que aparece, fíjense, en los 75% de los casos y que se suele acompañar de una recuperación espontánea, o sea, cuando salimos de la intoxicación. Ese es el punto más importante que podríamos llegar a discutir. El efecto directo sobre el centro respiratorio puede producir una apnea, ¿sí? Lo cual es directamente relacionado con la concentración de ese lugar y el tiempo que está en eso. La cianosis se produce por la insuficiencia respiratoria secundaria del edema pulmonar, ¿sí? Por lo tanto, también la hipofusión secundaria, la hipoxia, y por último, la unión de del sulfidilo a la hemoglobina que daba como consecuencia la sulfohemoglobina. Fíjense cómo la clínica tiene que ver con las concentraciones y los tipos de efectos en función de esas concentraciones. Hablando de los efectos que teníamos claramente, tiene tanto a nivel pulmonar como a nivel secundariamente por la hipoxia, ¿no? Esto que hablamos de esto. Y estos tienen también efectos cardiovasculares. Este es otro punto importante tener en cuenta que genera también las arritmias, similares a los gases anteriores, debido a que da la hipoxia. Otros síntomas, ¿sí? Como náuseas y vómitos. Náusea y vómitos es muy común, debido a que al efecto irritativo. Este es el primero que vemos. Los demás son similares a los otros efectos que ya habíamos encontrado. Para el tratamiento de este tipo de agente, siempre tenemos lo mismo. Primero, retirar del lugar donde está la emisión de este gas, ¿sí? Y la protección de ese personal de rescate también. El soporte vital con oxígeno 100%, lo que vimos antes, para poder desplazar estas concentraciones de sulfuro, de sulfídrico en sangre, y obviamente el manejo de la hipotensión. Se les puede llegar a dar furescamida y nitratos para poder generar ese desplazamiento de los productos que genera la unión con la hemoglobina o los distintos productos de hemoglobina, y eso es respecto a la cantidad a nivel altos niveles. Respecto a los efectos y posibles tratamientos a nivel superficial, el lavado es lo más importante, y para el caso de efectos importantes sistémicos, la diazepam y fenitoína en caso de convulsiones, porque hay que controlarlas. Fíjese que hay dos puntos importantes claramente bien distinguidos que no son digamos, parte de este tipo de tratamiento, similar a los que había en el caso de los anteriores. No está descrito que el mismo tratamiento para el cianuro hayan demostrado ser importantes, y también el tema del oxígeno hiperbárico. O sea que ahí hay controversia. Ahora bien, fíjense que esto a veces cambian según la receta de los médicos, y ahí no me voy a meter.
¿Se entendió hasta aquí el tema de sulfídrico? ¿Hay alguna pregunta de sulfídrico? Creo que no. A ver. Bien, vamos a hablar de los compuestos que tienen flúor y sus derivados. Cuando llamamos a flúor y sus derivados, estamos hablando de una serie de compuestos que hay que volvernos a tratar de entender la química de hace muchos años, ¿sí? Cuando hablamos del ácido fluorhídrico, es el compuesto fluorado que tiene por excelencia el fluoruro de hidrógeno, que es el gas, que lo paso a agua y pasa a ser el ácido fluorhídrico, ¿sí? Para recordar. Este es un gas incoloro, cuya característica principal es altamente corrosivo, ¿sí? Donde toca el fluorhídrico, el ácido fluorhídrico, oxida terriblemente, más que oxida, reacciona fuertemente, y tiene altamente peligrosidad debido a esto. Entonces, tenemos por un lado el gas, por otro lado el fluorhídrico, el ácido fluorhídrico en agua, y por otro lado tenemos los fluoruros, no confundir. Entonces, vamos a escarbar un poquito sobre esto, no tanto como en los casos anteriores, pero sí vamos a escarbar del cianuro. Bien, fíjese que las fuentes de exposición son variadas. Hay muchos compuestos que son fluorados, especialmente sales de sódicas, de fluoruro, ¿sí? Que se utilizaron a nivel de pesticidas. También hay ciertas concentraciones que tienen de este fluoruro a nivel de aguas, aguas que se les agrega fluoruro por no tener cierta cantidad de flúor para que la población pueda ingerir cierta cantidad de fluoruros, o también en suplementos dietarios en la pasta dentífrica. Fíjense que este tema tiene una importancia a nivel de población. Entonces, existen lugares donde hay flúor en las aguas, por lo tanto, si yo estoy fluorando el agua y estoy fluorando además tomando pasta dental que tiene flúor, en algunas situaciones, en niños por ejemplo, podría llegar a superar la ingesta máxima admitible de este compuesto, ¿sí? Otro lado es el ácido sulfídrico que vimos recientemente. ¿Qué pasa con el estado, el contenido de flúor, ¿sí? En cómo ingresa? Este es un ion bastante chiquitito, ¿sí? Una gas también muy chiquito, el fluorhídrico, por lo tanto penetra con mucha facilidad los tejidos. El comportamiento del ácido tiene un gran efecto corrosivo, o sea, si tengo el ácido, eso donde toca genera necrosis, cuando interacciona con macromoléculas genera necrosis en los tejidos, apenas entra en contacto, ¿sí? Y que va a ser muy dependiente del tejido y el tiempo de exposición. Cuando estoy hablando del ion fluoruro, ¿sí? Que provoca inhibición de la respiración celular, además genera efectos cáusticos del ácido, que habíamos dicho, cuando está como fluoruro libre, que se une a, esencialmente, tiene estos dos problemas. Uno es el efecto cáustico. Otro, el ion fluoruro, inhibe la respiración celular. Y el punto importante es el desequilibrio de los iones, cationes, mejor dicho, calcio, magnesio, que se unen a el ion fluoruro precipitando inmediatamente. O sea, la insolubilidad de estas sales, ¿sí? De fluoruro de calcio y magnesio, hace que tengamos unos desequilibrios que vamos a ver ahora en un ratito de estas, que es parte de las intoxicaciones, ¿sí? Entonces, al ser absorbido rápidamente, si el ion no
no es inmediatamente precipitado con calcio y magnesio, pasa, por ejemplo, a los huesos, puede entrar a los huesos y quedar ahí precipitado, o también precipitarse y ser eliminado en forma renal. Por otro lado, también tenemos niveles que van a ser en sangre, podrían llegar a ser después de la exposición, si puedo redisolver los que están en depósitos, pero estos niveles son tan bajos que no tienen altamente peligrosidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Hablando ya de distintos tipos de afectaciones a nivel de piel y a nivel cardiovascular. Fíjense que a nivel de piel, en bajas concentraciones produce intensos dolores debido a la unión que tiene entre el flúor y el calcio en el tejido cutáneo. Altas concentraciones, ya las lesiones son mucho más importantes, ¿sí? Eritemas, edemas, y llegando a necrosis. Desde el punto de vista cardiovascular, esa unión a calcio y magnesio hace que genere esa gran importancia de estos dos iones a nivel cardiovascular, dando una baja concentración de calcio y magnesio, generando unas arritmias severas, ¿sí? Y puede ser insuficiencias muy importantes que afectan drásticamente el sistema cardiovascular. Esto es si está llegando en ciertas concentraciones a el sistema cardiovascular. Para eso tiene que llegar y no precipitarse antes y ser eliminado. Hablando ya de la parte digestiva también de este tipo de ion, a nivel gástrico, ¿sí? se va a liberar el ion en sí, provocando lesiones importantes en las mucosas a nivel digestiva, y que van a ser muy importantes en la provocación de hemorragias, ¿no? Respecto ya de la vía respiratoria, podríamos decir que va a ser importante si va a llegar como un gas hasta allí, ¿sí? O si tengo el cianuro, ya empecé yo a tildar. Si tengo este fluoruro que llega hasta ahí, y puede generar serios problemas a nivel pulmonar. Y a nivel renal también. ¿Dónde hay estos problemas? Hay una industria en Argentina que sí tiene serios problemas, que utiliza el fluoruro, es la industria del aluminio. Por lo tanto, la industria del aluminio tiene este problema de las intoxicaciones con iones fluoruro o fluorhídrico, porque en sus procesos de la obtención del aluminio pasan por este tipo de, utilizan estos iones. Fíjense que desde el punto de vista del sistema nervioso central, las convulsiones y coma debido a altas concentraciones y las electrolíticas que les comentaba, ¿sí? Antes, donde habíamos hablado, esto de las uniones insolubles del flúor al calcio y magnesio, son esas alteraciones las más importantes que van a dar importancia a los efectos que van a generar este tipo de intoxicación. Respecto ya del diagnóstico, las determinaciones en sangre y en orina son tardías, porque ya pasó todo ese tema de la intoxicación, salvo en algunas determinaciones de calcio, magnesio y potasio, ¿sí? Hematocrito, que va a darnos un indicio de una posible intoxicación con flúor, ¿sí? Obviamente que las características de las lesiones cutáneas son muy importantes y clásicamente van a ser otro de los indicios para poder identificar este tipo de intoxicación. ¿Qué vamos a hacer frente a este tipo de intoxicaciones? Según el tipo de órgano afectado y el tejido, vamos a obrar distinto. Desde el punto de vista a nivel de la piel, obviamente que
soluciones salinas, lavado con agua y soluciones salinas, es inmediato para poder sacarse de encima el ion fluoruro y no generar esos eritemas importantes. Desde el punto de vista respiratorio, hasta ahí tiene que llegar el gas. Por lo tanto, tengo que salir de esa fuente de exposición y generar un aumento unificado de el oxígeno, y vamos a tratar de va a tratarse de retirarse lo más posible la cantidad de ese gas, pero si llegó hasta el pulmón, del fluoruro de hidrógeno, estamos muertos. Respecto de la digestiva, esto sí es interesante el tratamiento, dado que esto es antiguo. Uno dice, ¿qué hago? Frente a una intoxicación con fluoruro, con ion fluoruro, voy a inmediatamente generar algo que me precipite ese tipo de ion. Y en vez de usar el carbón activado como algo universal, voy a agarrar y voy a usar calcio, en el caso de la leche, calcio, que vaya a precipitar y no permita que sea absorbido el ion fluoruro, pero también evitando los vómitos, porque si yo vuelvo el ion fluoruro al estómago, paso por medio ácido y ahí voy a tener enseguida un peligro de perforación por necrosis por el ácido. Respecto de las quemaduras del ácido, el lavado con gluconato de calcio sería importante desde el punto de vista cutáneo y permite realmente hacer una evaluación del alivio del dolor. Bien. Ya pasando a otros compuestos fluorados, el caso de los compuestos orgánicos, llamados fluorcarbonados. Estos compuestos fueron muy utilizados, en la actualidad ya se ha bajado el uso de estos, especialmente eran utilizados en sistemas de refrigeración, ¿sí? Y en todo lo que eran extintores de fuego, eran muy importantes como retardantes de llama. Y estos compuestos fluorados, compuestos orgánicos fluorados, ya han sido sacados de circulación. En algunos lugares todavía se siguen utilizando, en especial la de refrigeración por sistemas viejos, pero la mayoría de los sistemas de los países están tratando de cambiar seriamente esto. El gran problema de los sistemas de refrigeración era que tienen dos problemas. Uno es la liberación de este compuesto y la posible intoxicación, y el otro, en la liberación generaban también, pero esto pasa igualmente con los nuevos compuestos también, pero siguen generando un frío cuando es el efecto Joule que se liberan, generan un enfriamiento. Es como mismo el sistema que ocurre dentro de la heladera para enfriar, ¿no? Y esto, si lo hacemos al ambiente, quema, o sea, enfría tan rápidamente donde toca a las personas. Así que ese es uno de los problemas. Los síntomas de este tipo de intoxicación por este tipo de compuesto va a depender de la concentración a la cual estamos expuestos, pero esencialmente hay directamente de estos compuestos que son orgánicos ya, va a haber efectos a nivel del sistema de enemas, convulsiones, coma, arritmia, que frecuentemente, si yo sigo estando en esa exposición, puede llegar a la muerte, y debido a que estas intoxicaciones tienen un lugar prioritario de efecto a nivel de miocardio, ¿sí? De las catecolaminas. No solamente esto, sino existen también distintas formas de tratamiento. Esencialmente son muy, muy básicos los tratamientos para este tipo de exposición. Por un lado, hay que salir
y retirar del foco de exposición. O sea, lo más importante, como siempre, es esto: actuar sobre la hipoxia de alteración del sistema nervioso central, actuar sobre las arritmias y debido a los efectos criogénicos, digamos, los efectos de enfriamiento, con baños, ¿sí?, calientes, para que no ocurra ese tipo de efecto que le estaba comentando antes. Bien. Ahora pasemos ya a los derivados del cloro, dado que es una importante cantidad de compuestos que existen hoy en día, no solamente a nivel industrial, sino a nivel hogareño. Comenzamos con el gas cloro en sí. Este gas cloro es un gas amarillo, ¿sí?, con un olor característico y muy, muy punzante, que muchos de nosotros lo confundimos con el cloro naciente, que a veces solemos de la lavandina. Este es similar, en realidad es el mismo, pero en mucha menos concentración que el cloro naciente. Entonces, sobre el cloro, lo que podemos decir que existen diversas fuentes de exposición. Dado que este compuesto es un oxidante extremadamente fuerte y que es muy utilizado, es realmente distintas industrias lo utilizan para distintas situaciones. El tema de la fabricación de lavandina en sí mismo, la industria del plástico, la industria del papel, como hablamos hace un ratito, ¿sí?, que también tiene una gran importancia en la utilización de este agente. Otra parte importante es la desinfección, o sea, todo lo que estamos haciendo ahora hoy en día tratando de sacarnos de encima al coronavirus. Y obviamente también en la desinfección, sanitizantes en el agua potable. Eso es muy, muy importante. Es detectable a muy bajas dosis, como un ppm, ya uno lo va a detectar. Y esto hace a que tengamos realmente la química de esto es bastante veces difícil de entender de entrada. Tengamos en cuenta lo siguiente, que al ponerse en contacto con el agua, ¿sí?, el gas cloro reacciona dando ácido clorhídrico más el ácido hipoclorhídrico, ¿sí? Y a su vez, esta reacción es extremadamente exotérmica, que genera altas temperaturas. Y no solamente eso, sino que a su vez también en ese proceso de finalización que genera los dos ácidos, también genera radicales libres cuando entra en contacto con macromoléculas, produciendo lesiones superficiales muy importantes, y esto va a depender estrictamente de la mucosa y la cantidad de agua que tenga ese contacto, ¿sí? Entonces, si tengo mayor cantidad de agua, voy a reaccionar mayor cantidad y me va a generar estos ácidos. El grado de lesión va a estar directamente proporcional a la concentración de este agente a nivel ambiental, del tiempo de exposición de él y a su vez, como acabo de comentarles, del contenido de agua en el órgano o tejido expuesto. Entonces, fíjense la clínica, qué interesante que tiene los efectos de este agente. Por un lado, como vimos, se une al agua y
va a ir teniendo una mayor gravedad en función de la mayor cantidad de agua y tiempo de exposición. Pero esto no pasa inmediatamente. Puede que en las primeras horas, ¿sí?, o días, empiecen a aparecer los primeros indicios de la intoxicación, como ahogo o tos, ¿sí?, y después empiezan a aparecer las lesiones más graves, como edemas en las partes superiores, donde inmediatamente, fíjese, se unió en la primera parte del tracto superior respiratorio, y obviamente van a ir llegando las secuelas y los peores efectos con el tiempo hasta llegar a las intoxicaciones graves, que cuando ya pasa a sangre, las cantidades elevadas del ácido clorhídrico provoca una acidosis metabólica impresionante que puede llegar a la muerte. Esto me hace acordar a que en donde puede haber y que existen tipos de usos, como les comenté, en el saneamiento vendría a ser, y para mantener la calidad del agua microbiológicamente hablando, usan en aguas, en AISA, se utiliza esto, y en ese lugar, si alguno tuvo la particularidad de ir alguna vez a ver una visita en AISA, van a ver que se utiliza el gas cloro. Hay todo un proceso muy importante y con alta seguridad para los empleados, dado que la gente que entra al sector donde se trasvasa el cloro y pasa a dosificarse, es muy importante que las personas que entran ahí ya saben que tienen que entrar con todos los sistemas de seguridad provistos, entran como si fuera a la luna, o sea, como un traje lunar. En realidad, ese lugar es muy peligroso porque, como les comenté, estos procesos no se dan inmediatamente, se dan a posterior, y la persona posiblemente muera si está expuesto altamente a esto. ¿Cuáles son los tratamientos para esto? Los mismos de siempre. El punto inicial, quitar a la persona de la fuente de contaminación, ¿sí? Cuando se observan estas lesiones tardías, ¿sí?, unidades coronarias, hay que generar ventilación y oxigenoterapia para poder mantener las distintas unidades, las distintas partes del pulmón u otras que están siendo afectadas, utilizando broncodilatadores y corticoides para realmente poder pasar esta situación de los efectos tardíos, cuando no puede ser realmente utilizado un otro tipo de efecto. Y pasando ya a la intoxicación con el ácido clorhídrico, o sea, no con el gas cloro, sino con el ácido clorhídrico, las medidas y las distintas afectaciones son similares, pero mucho menor que el gas cloro. O sea, que la intoxicación con el ácido clorhídrico es mucho menor, porque tiene, primero, que está en medio ácido, el medio ácido está en el agua, y esto no es lo mismo que el cloro como gas. El cloruro de hidrógeno sí sería importante, cloruro de hidrógeno, o sea, el gas cloruro de hidrógeno, pero no existe gran cantidad. Sí se va a materializar en distintas industrias el cloruro de hidrógeno, pero no tiene tanta importancia desde el punto de vista toxicológico. Por último, de esta línea de los compuestos clorados, podríamos hablar de aquellos que son muy importantes desde el punto de vista de la síntesis y que han sido en una época utilizados como gases de guerra. Estamos hablando del fosgeno, que es un compuesto, es un carbonilo con
dos cloro unidos, ¿sí? Esta molécula se ha utilizado en síntesis de distintas situaciones, de la industria farmacéutica a la industria de pesticidas, y que forma realmente un gas incoloro que no tiene prospecto de la naturaleza, o sea, es desde síntesis, más pesado que el aire y con un olor muy característico, que los soldados de la Primera Guerra Mundial lo tenían muy claro porque esa fue una de las guerras más importantes del uso de este gas. Una vez en contacto con las mucosas, este tipo de gas se combina con el agua, generando, por un lado, fíjense, ácido clorhídrico y por otro lado, monóxido de carbono. Y esto se produce en forma lenta, por lo tanto, la irritación que va a generar el cloro y el ácido clorhídrico, que va a ir dándose, puede ir apareciendo tardíamente después de la intoxicación con este gas. Por eso era muy clásico ir con algunas, en la Primera Guerra Mundial, los que estaban en las trincheras tenían esas máscaras antigases importantes para que no tener esa sintomatología que era de irritación de las vías superiores, edemas pulmonares especialmente. El tratamiento es importante y similar al tratamiento de cloro. Ahora vamos a hablar de los derivados nitrogenados, especialmente voy a hablar del óxido de nitrógeno y nitrógeno líquido y un poco del amoníaco. Clásicamente estos compuestos son muy conocidos, muy utilizados. En el caso del amoníaco se utiliza muchísimo en la industria. Lo más importante es tener en cuenta que por sí mismo no es tóxico, pero cuando entra en contacto con las mucosas, el gas, ¿sí?, entra en contacto con las mucosas, que tiene agua, se convierte en hidróxido de amonio, ¿sí? Entonces, el amoníaco, cuando ocurre esta reacción, se acuerdan lo que pasaba, ¿no? Era primero que es muy cáustico y además que es realmente bastante exotérmica, así que las dos reacciones son muy importantes, de necrosis por un lado y por otro lado va a lesiones desde el punto de vista de quemaduras térmicas. Esto es muy importante. Entonces va a depender mucho del lugar y la cantidad de agua que vaya a tener, que vaya a generar ese efecto. Desde los distintos efectos van a depender de los distintos lugares. Estamos hablando a nivel de la piel, a nivel gastrointestinal, a nivel de pulmón o a nivel facial. Obviamente que el diagnóstico de las determinaciones del laboratorio no son importantes porque no va a depender de esa determinación del laboratorio el nivel de efecto. Los niveles de amoníaco, ¿sí?, en sangre no están correlacionados con la gravedad de la intoxicación, salvo en la que es la gasometría para alguna insuficiencia respiratoria. El tratamiento es muy importante y generalmente es dado que tenemos que siempre hay algo de ropa dando vueltas, que tenemos amoníaco dando vueltas, lavar la superficie con agua, abundante agua, y los ojos también, los lugares donde fue afectado. Obviamente que esto es el primer punto a tener en cuenta, como en todo lo que estuvimos viendo hoy durante el día. Las distintas evaluaciones de quemaduras van a ser cómo vamos a obrar sobre esto. El caso de inhalación podría suministrar oxígeno, ¿sí?, humificado, y la ventilación mecánica va a ser necesario seguro. Muchos autores, como dice aquí, recomiendan la utilización de traqueotomías, pero no es a veces lo importante para hacer un mayor tratamiento. Bien. Esto es respecto del amoníaco, ¿sí?
vamos a tratarlo con mucha agua y tratar de eliminar el proceso de formación de amoníaco, de hidróxido de amonio. ¿Qué pasa con los gases que se producen a partir de la liberación de combustión interna? La combustión interna es de los autos, ¿sí? Todos los autos producen, se quema, vendría a ser el combustible, pero además están quemando el aire, y en el aire hay nitrógeno, y si hay nitrógeno, se está formando óxidos de nitrógeno, y esto es uno de los puntos más importantes de generación de estos óxidos de nitrógeno. Otro punto importante es a nivel fabril, en la fabricación de explosivos y en la limpieza de distintas monedas, donde se utilizan compuestos que van a generar, ¿sí?, este tipo de óxidos. Y otro punto más es el nivel del uso del humo del tabaco. Entonces, por la característica de estos óxidos, fíjense que no estoy hablando de un óxido en sí, sino son varios, pero la mayoría los llaman NOx, ¿sí? NOx, que es varios compuestos que están en el óxido nitroso y otros derivados que están dentro de ese grupo. Por lo general, estos NOx están regulados a nivel ambiental por este tema de las intoxicaciones. En forma de una intoxicación aguda y realmente en forma también clásica, ha sido la intoxicación laboral de lo que se llamó la enfermedad del silo, que está provocada por que en los silos, lugares cerrados, hay una producción de vapores nitrosos debido a distintos procesos bacterianos de los distintos granos que se van acumulando, que cuando estos producen a nivel de nitratos, ¿sí?, van a hacer anaeróbicamente producir un proceso y que van a derivar en estos ácidos nitrosos y otros derivados nitrosos. Esta reacción realmente que va a acumular dentro de los silos hace que cuando las personas entran sean intoxicadas muy fuertemente, y esta reacción dura durante unos cuantos días. Al combinarse, ¿qué es lo que ocurre con estos gases? Esto es clásico, otra vez, lo que ocurre clásicamente es lo mismo que veíamos antes. Una vez que entran en contacto con el agua, se combina en los ácidos nitrosos formando en ciertos lugares, generalmente las vías aéreas superiores, formando lo que se llama el nitrógeno y el ácido nítrico. Entonces, este ácido realmente tiene una facilidad para formar lesiones, sobre todo sobre las células de tipo 1, en los alvéolos, y dando como consecuencia bronquiolitis y problemas seriamente a nivel pulmonar con este tipo de agente. La clínica de este tipo de agente se desarrolla en 3 fases. Una muy inicial, donde la más precoz, que se caracteriza por el espasmo brusco, dolor torácico, ¿sí?, que realmente puede concluir con hasta una fiebre. Tras un periodo libre de síntomas, en unas horas, ¿sí?, puede realmente pasar hasta varios días, se produce el edema pulmonar, ¿sí?, no cardiogénico, y que puede persistir durante varias semanas, ¿sí?, y es muy importante este edema. Así que no crean que es fácil salir de esa. Y la fase tardía, la más tardía, los pacientes que refieren nuevamente a varias semanas después de la exposición,
siguen teniendo este tipo de afectaciones, ¿sí? Tos, hipoxia, ¿sí? Fiebre, que es acompañado por distintos tipos de procesos que pueden desarrollar esto lo que llama la bronquiolitis crónica. El tratamiento para este tipo de afectaciones es muy básico, porque lo primero siempre es sacar del sitio donde está la intoxicación y generar evitar, perdón, no generar el desarrollo de la bronquiolitis, ¿sí? Y este tipo de intoxicaciones puede ser muy, muy grave si yo tengo una constante concentración de estos gases de exposición. Y este periodo, salvo en algunos lugares donde, por ejemplo, si yo estoy dentro de un lugar donde tengo un auto funcionando, voy a tener monóxido y voy a tener estos gases también durante un cierto periodo de tiempo que van a afectar. O sea que es el combo que viene acompañado. Y por último, de esta saga de los gases correspondientes a que contienen nitrógeno, estamos hablando de el gas nitrógeno, y en este caso el nitrógeno como gas, pero que es un líquido, pero es líquido que está a menos 195 grados, y eso conlleva a muchísimos problemas. Se utiliza hoy en día por distintas causas, como refrigerante, se utiliza en medicina para la conservación de muestras, en distintas situaciones donde se necesita mantener muestras o procesos de mantener distintas situaciones, bajar a 195 grados, también en terapia criogénica, en muchos de los dermatólogos hoy en día utilizan el nitrógeno líquido, lo tienen en sus distintos consultorios, y también en distintos lugares de la academia, en mi departamento de química biológica en la facultad, tiene varios contratos por uso de nitrógeno líquido, y por lo tanto, y otro uso más que no está acá descrito es que últimamente existe para cocinar con nitrógeno líquido. Todo esto hace a un combo que significa que mucho nitrógeno líquido está dando vuelta por las ciudades y por los distintos lugares donde puede ocurrir algún evento de alguna liberación. Y si se libera, ¿qué pasa? Tenemos dos tipos de efectos. Uno es el que está directamente relacionado con que si yo tengo nitrógeno líquido en una habitación cerrada, empiezo a tirar este nitrógeno líquido, enseguida va a pasar a estado gaseoso, y al pasar a estado gaseoso va a empezar a desplazar al oxígeno, generando lo que vimos antes, una hipoxia, ¿sí? Debido a como gas asfixiante. Ahora, ¿qué pasa si este líquido, en estado líquido, se me cae sobre algunos tejidos? Va a producir una lesión por congelamiento. O sea, realmente un punto importante de lesión. Entonces, este tipo de compuesto va a ser algo importante de tener en cuenta en los posibles lugares donde vamos a tener estas lesiones. Bien, ahora pasamos ya a la intoxicación por otros gases. Vamos a hablar clásicamente de estos tres gases. Voy a tocar un poco el de bromuro de metilo, lo voy a dejar para que ustedes lo lean, la arsenamina y la fosfina, muy, muy por arriba. Arsenamina, fíjense de qué se trata.
es arsénico en su estado de oxidación más bajo, o sea que no es oxidación, sino que está reducido, donde tiene este tipo de compuesto, y la fosfina, que es un compuesto realmente interesante porque es el fósforo con 3 tipos de radicales en sí. ¿Qué va a hacer cada uno de ellos? Vamos a ver primero el metilbromuro. Este es un compuesto, un insecticida y realmente era un compuesto muy utilizado, en análogo, como fulminante, ¿sí? Y que fue muy utilizado hasta hace unos, yo diría, 10, 15 años. Ya no se utiliza más, está bastante prohibido, la gente lo dejó de usar y tiene estos efectos. Léanlo, que es clásico de estos efectos, claro, y no tiene gran importancia, por suerte, hoy en día. Sí tiene importancia la intoxicación por arsenamina, este gas que se produce realmente por distintos procesos industriales, distintos procesos que van a generar este gas, no un gas que se genera a propósito, sino que es como un producto secundario, y tiene una importancia en la industria de los semiconductores y la industria microelectrónica. En esto es donde hay el mayor crecimiento de su generación. Fíjense, cuando hablamos de concentraciones de este tipo de agente, las concentraciones de 250 ppm son letales inmediatamente. Hablamos parecido a lo que estábamos hablando del cianuro, fíjense que son letales, y concentraciones bajas, entre 25 y 50, son letales en exposiciones obviamente de 30 minutos. Mientras que las más seguras son concentraciones por debajo de los 10 ppm, que son letales también sí, en tiempo prolongado. O sea que es bastante inseguro estar frente a la exposición de este tipo de gas. Rápidamente, ¿cómo trabaja este gas? Afecta al sistema nervioso central, ¿sí? Con confusión de la coordinación motora y coma. Se produce una unión con la hemoglobina, desarrollando rápidamente la hemólisis, y además provoca la falla renal, en las concentraciones que estamos hablando. El efecto realmente citotóxico también tiene lugar a nivel respiratorio debido a la formación de edemas pulmonares rápidamente, y también genera a nivel de la médula ósea y otros órganos que conducen realmente a la muerte debido a la falla de multicéntricos. Como ven, es letal por donde lo busquen. El tratamiento es realmente sintomático con las medidas de soporte, y en ocasiones el tratamiento con quelantes está indicado, no siempre. Quelantes vamos a ver, ya vimos un poco de quelantes debido a los tratamientos de metales, pero lo vamos a ver un poquito más en metales, cuando veamos metales. La fosfina es un gas utilizado al igual que la arsenamina, ¿sí? No es tan utilizado, sino que para mí se producen secundariamente. Algunas veces son también generados in situ. Su toxicidad es similar a este que acabamos de ver. Bien, estos últimos 5 minutos se los voy a dedicar a el incendio. Ya fui dándoles bastantes instancias y explicando situaciones de incendio, pero yo lo que les voy a parar para que vean y no aburrirlos mucho es el tema de que el 70% de las víctimas presentan lesiones por la inhalación del humo en el incendio, y estas además por lo general llegan a una muerte por la inhalación de los distintos gases que están en
produciéndose en esa situación. La falla respiratoria, ¿sí?, no se debe solamente a la intoxicación por los gases, como expliqué antes, sino también a distintas lesiones secundarias por el calor, ¿sí?, o los distintos tipos de compuestos. A su vez, podemos decir que existen distintas fallas y distintos tipos de productos que están generándose en las llamas. Como les expliqué, hay una mezcla de gases, mezcla de vapores que son generados en esa situación, pequeñas partículas, o sea, partículas de estado líquido y estado sólido que están en suspensión debido a las distintas corrientes que están en ese momento, que podrían en un estado natural, podrían descender y precipitar, pero en ese momento no, por lo tanto están en suspensión, y eso puede ser también otro foco de inhalación, y que va a afectar las lesiones respiratorias, especialmente por la falta de oxígeno. Acuérdense que no solamente es que el oxígeno es consumido y va a tener una falta en la proporción de oxígeno en ese lugar durante el fuego, y la formación de los gases que estuvimos discutiendo la mayoría en esta clase. Hay muchísima información respecto al tema de los gases. Obviamente que el tratamiento va a ser siempre a dos niveles, a nivel prehospitalario y a nivel hospitalario. A nivel prehospitalario es imprescindible la atención rápida, el soporte vital, respiratorio, cardíaco, ¿sí?, evitar distintos traumatismos debido al calor y demás hierbas. Las primeras medidas de descontaminación se hacen ahí. ¿Qué pasa? Si yo en este lugar pasó en Cromañón, no sabía que tenía ese gas, yo les daba oxígeno, y fue lo que pasó a nivel prehospitalario, y no ocurría nada. No había una reacción de los chicos cuando salían y eran llevados en ese momento directamente al tratamiento. Obviamente que posteriormente, a nivel hospitalario, sí ya se va a dar el oxigenoterapia, oxígeno 100%, ¿sí?, y distintos otros tratamientos para poder sobrevivir a esas personas que están ahí. Por último, y no menor, le dejamos para que tengan en cuenta qué es lo que sucede con los gases de guerra. Este es un tema importante donde han sido utilizados y siguen siendo utilizados en muchos lugares hoy en día, especialmente cloro, como uno de los gases que ha sido utilizado en los últimos años, y que tienen grandes afectaciones a la gente con efectos muy importantes, tanto como el fosgeno que le estuve comentando antes. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado. ¿Alguna pregunta? No. Los maté, claro. ¿Qué me vas a decir? Y la última parte la segunda mitad fue dura. Durísima. Eso es verdad. Es larga esta teórica. Pero como van a ver, el concepto general creo que se lo llevan de la teórica, así como lo expliqué, se lo van a llevar, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, chicos, será hasta el próximo jueves. Espero que hoy han venido pocos, supongo que es porque esta noche tienen parcial, ¿no? Es el parcial que tienen esta noche, ¿no? En valoración, algo de eso tienen parcial, me parece. No sé. Bueno, Bueno. esperemos que